Buenos días, créditos. Esto es Triatlón de otras drogas en su episodio 112, un podcast donde Sebas Abril y yo mismo, Edu Vela, te hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas, entrenadores, nutricionistas y demás artistas del deporte. Y en definitiva, todo lo que rodea este apasionante mundo. Así que paso a saludar a Sebas, que se ha sonreído porque le metí ahí una cuña de las mías y le ha gustado. Más artistas del deporte, madre mía. Y has quedado flipado. Claro, es que como entrevistamos de todo, pues ya estamos artistas. Más artistas del deporte, no sé, hombre. Hay gente que es artista del deporte, la verdad. Por ejemplo, se me ocurre Dr. Will es un artista del deporte, porque realmente un artista es arte lo que hace con las ruedas, prácticamente. No sé. Ya está, claro. Y los nutricionistas a veces hacen arte también. Nosotros Diego Paredes dice, el deporte el entrenamiento es una forma de arte, tal. Sí, sí, es verdad, ¿no? Al final... Bueno, venga, Sebas, pues ponlo ahí, de más artistas... Y ya metemos una cuña nueva en el Sí, que se quede fija, ¿no? Esa ahí, ¿no? Esa palabreja, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Sí, correcto. Bien, tío, aquí estamos. Un día más en nuestro podcast semanal. Muy bien. Que cada vez que decimos que hacemos uno semanal, dicen, hostia, uno semanal lleva tiempo. Sí. Pues se va a hacer uno todos los días. Imagínate si le lleva tiempo. No es lo mismo. Siempre contesto lo mismo. Siempre digo lo mismo. Yo de todos los días lo hago súper rápido, a veces más, a veces menos, y lo tengo tan interiorizado, lo hago yo solo en el momento que yo quiera. Puedo estar. Mira, ayer, por ponerte un ejemplo, ayer grabé lloviéndome encima, sacando a las perras, corriendo por mi casa, lloviendo, ¿sabes? Lo grabo donde sea, entonces no es lo mismo que cuadrarnos tú y yo con otra tercera persona. Bueno, esto sí que tiene follón. Es mucho más difícil grabar, para mí, mucho más difícil grabar Triatlón de otras drogas que grabar el daily, por ejemplo. En fin. Pues sí. Bueno, háblanos del apoyo a iVoox y metemos lo que tenemos. Vale, pues antes de comenzar con la interesante entrevista, recordaros que si os mola nuestro contenido y lo que hacemos y queréis apoyarnos, pues podéis hacerlo a través de la plataforma de escucha de podcasting de iVoox, activando el apoyo para fans. Desde 1,49 € podrás tener acceso a nuestro podcast sin la publicidad que genera iVoox de forma automática, que eso no lo podemos nosotros, ojo, eso lo mete iVoox ahí por usar su reproductor. Y nada, y bueno, si quieres apoyarnos, pues ahí tenéis ese botón de apoyo para fans. Y si directamente pues no queréis pagar y simplemente queréis apoyarnos, pues darle ahí un me gusta o comentarnos por ahí la jugada, que también nos ayuda seguro. Bueno, muy bien. Bueno, Edu, pues la entrevista de hoy, ¿qué tal? Víctor Salinas, ¿no, tío? Profesional que yo no lo conocía como la copa de un pino. Sí, Víctor, ha corrido mucho el mundo del deporte. No lo dijo porque yo creo que es un poco... no le gusta decir cosas buenas, como le pasa a mucha gente, ¿no? Que no le gusta resaltar lo que hace, pero bueno, él ha estado en equipos de fútbol como el Liverpool, el Villarreal, o sea que tiene una experiencia muy, muy amplia en el deporte. Y ya te quedaste alucinado de lo que puede llegar a saber y de lo que puede llegar a decir en tan solo unas líneas. Entonces, bueno, si quieres dejamos la entrevista aquí y que la disfruten los podcasting que tenemos por aquí. Pues... Los podcasters, perdón, o como se dice. Los oyentes de podcast. Podcasters, teóricamente somos tú y yo. Vale, venga, pues no sé cómo se dice escuchador de podcast. Venga, pues así. Vale, venga, pues mételo. Venga, vamos a dejar la entrevista. Bueno, Sebas, hoy tenemos una nueva entrevista. Más o menos cada semana o cada 2 semanas solemos tener algún entrevistado aquí en el programa. Hoy tenemos a Víctor Salinas, fisioterapeuta. Buenos días, Víctor. Preséntate un poquito y cuéntanos quién eres. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme al podcast, lo primero. Soy seguidor vuestro y me hace especial ilusión estar aquí hoy. Bueno, pues como has dicho, soy fisioterapeuta, especialista en fisioterapia del deporte. Y bueno, tengo ya, aunque soy joven o me considero joven, llevo ya más de 20 años trabajando en este ámbito. Empecé trabajando en hospitales y centros de salud para después dedicarme rápidamente al ámbito del deporte. A nivel profesional he trabajado sobre todo en equipos de élite, de fútbol, pero en los últimos 10-12 años, también por la pasión que yo siento por los deportes de resistencia, pues me dedico a ver muchos deportistas de triatlón, de atletismo, de carreras de montaña, pues en general de deportes de resistencia. Muy bien, perfecto. Pues bueno, hemos querido tener aquí un fisioterapeuta desde que empezamos con el podcast, así que después de 2 años, Seba, lo hemos conseguido, ¿eh?
Sí, sí, episodio 112 creo que ¿no? Sí, 112 y ya por fin tenemos un, un profesional dedicado al mundo de la fisioterapia, a ver si nos abre un poco de luz en cuanto a estos temas de lesiones y de cómo podemos recuperar mejor y de, en fin, todo este tipo de cosas que vamos a hablar a lo largo de la entrevista. Bueno, empiezas tú, Edu, con la retahíla de preguntas que tenemos aquí para acosar a Víctor, ¿o qué? Sí, perfecto. Ya sabes, Víctor, que vamos a alternarnos Sebas y yo en las preguntas y bueno, alguna saldrá por ahí, seguro, de la chistera que se nos ocurra. Bueno, la primera pregunta es muy directa. ¿Por qué se lesiona un deportista? Bueno, pues la verdad es que es muy directa y es muy compleja. Tendemos casi siempre a tener una visión bastante reduccionista de las cosas y a tratar de buscar algún tipo de variable que realmente nos digan por qué alguien se lesiona. Casi siempre, pues, me he lesionado porque no estiro, me he lesionado porque han aumentado las cargas y demás. Entonces, yo creo que falta un poco de entender al deportista o al sujeto de una forma muchísimo más global y entender que existen numerosas variables dentro no solo del entrenamiento, sino de la propia vida del deportista y que además hay algunas variables que influyen en otras. Es decir, un déficit de movilidad de una articulación, por ejemplo, puede causar una falta de fuerza en la musculatura y eso es una variable que influye en otra y a la vez puede producir el riesgo de lesión. A mí, por ejemplo, de manera general, los últimos estudios, todo el mundo sabe correlacionar que un aumento de cargas puede estar correlacionado con tener más lesiones. Pues esto no es cierto del todo. Hay gente que es más resiliente y tiene más capacidad de soportar carga e incluso haciendo picos de carga no se lesiona. ¿Por qué esto es así? Porque al final todo es muy individual y muy específico del deportista. Ahí me gusta verlo de la siguiente manera. Tenemos una balanza y por un lado están las cargas que va a sufrir el deportista, que en general son todo lo relacionado con el entrenamiento, que de eso sabéis vosotros muchísimo más que yo, que es el volumen, la intensidad, la superficie, el cambio de zapatillas. Y también no hay que olvidar que son cargas, el estrés que va a tener el propio deportista, es decir, los hábitos de sueño, los hábitos de alimentación, muchas cosas que se olvidan es el tipo de trabajo que realiza. Hay gente que camina 10.000 pasos diarios en su trabajo y eso tiene una carga adicional en el entrenamiento. Claro. Y después está por el otro lado la capacidad de soportar carga, la resiliencia, la resistencia que tenga el deportista para poder soportar el otro lado de la balanza. Y eso va a depender de tu historial deportivo, que lo hemos hablado en alguna ocasión. No es lo mismo gente que lleva 2 años haciendo deporte que lleva 25 años haciendo deporte. Depende de tu edad, depende del sexo, depende de tu historial lesional, depende de tus niveles de fuerza, depende de tu condición física general y después de cosas más específicas como factores de riesgo de asimetrías a nivel de movilidad, asimetrías a nivel de fuerza, la biomecánica. Como veis es algo muy complejo, pero que hay que intentar balancearlo o equilibrarlo durante el entrenamiento del deportista. Muy bien, correcto. Sí, Sí, sí. Al final es un cúmulo de situaciones. claro, entonces la típica idea, ¿no? Que, bueno, a mí incluso me pasa también por la cabeza en muchas ocasiones, ¿no? He tenido una lesión o he caído enfermo, tiras de historial de esa semana y buscas causa-efecto, ¿no? Eso al final, por lo que nos estás diciendo, sirve para bien poco. Se puede mirar, pero realmente sirve para bien poco, ¿verdad? Claro, yo creo que ese es el modelo cartesiano que tenemos todos y ya no solo en el deporte, sino en la vida, de buscar una causa concreta a un evento. Y no nos damos cuenta que todo es muy circunstancial, que el contexto es importante y yo creo que está bien lo que tú has dicho, Seba, a mí me parece muy interesante siempre analizar qué ha pasado. No estoy diciendo que no vayamos a esos datos. Lo que estoy diciendo es que probablemente los datos hay que verlos con más perspectiva, muchas veces no una semana, hay que ver un conjunto de semanas, incluso de meses, y analizar más cosas, no solamente del entrenamiento, sino mirarnos un poco más a nuestra propia vida y a todos los eventos que nos rodean. Claro, correcto, correcto. Pues Muy una bien. forma muy global y muy holística de ver el proceso. Vale, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Al hilo de la anterior, hemos hablado de por qué se lesiona un deportista. Vamos a ver si nos puedes decir qué lesiones son las más frecuentes en un triatleta, así a grosso modo. Sabemos que hay muchas, pero bueno, ¿cuáles son las lesiones con las que más te encuentras y con las que más te enfrentas? Bueno, yo creo que el triatlón, que se considera un deporte, a nivel de incidencia lesionaria y epidemiología, lo deberíamos de considerar como 3 deportes. O
sea, por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que de menos a más incidencia lesional podemos hablar que ciclismo probablemente es lo que tenga menos incidencia lesional, en el que aparecen casi siempre lesiones de rodilla o de espalda, y yo creo que además creo que los fisioterapeutas servimos de ayuda, pero ahí es muy importante la ayuda de un biomecánico. Yo creo que aquí en la región tenemos a Pedro Orgobay, que es uno de los mejores de España. Después, en natación, probablemente es la segunda disciplina que más incidencia lesional tiene. Casi siempre es por el uso del trabajo de fuerza en gente con déficit de movilidad y con déficit de fuerza, con poco bagaje, y aparecen casi siempre lesiones, como sabéis, del hombro y del manguito, de los rotadores. Es cierto que también existe alguna patología de espalda, pero sobre todo el hombro del nadador tan famoso es lo más frecuente en esta disciplina. Y después, por último, y lo que todo el mundo tiene muy claro, que la carrera a pie es lo más lesivo. En el triatlón puede tener cosas buenas en relación a correr solamente, a las personas que se dedican a correr solamente, y lo digo porque, por ejemplo, los que suelen hacer más media y larga distancia, pues tienen más riesgo de fatiga neuromuscular y de sufrir lesiones más por volumen, pero a lo mejor tienen menos riesgo de sufrir más lesiones agudas, como pueden ser lesiones de gemelo o sóleo, que son muy frecuentes en corredores que quieren ser rápidos en 5.000, en 10.000, en media maratón. Y es cierto también que el triatlón, si sabes enlazar bien la organización de las tres disciplinas, te permite pues no tener que entrenar mucha carrera a pie y ser menos lesivo, pero también es cierto que se nos olvida a muchos triatletas que la fatiga residual, por ejemplo, y eso Edu sabe mucho, de sesiones de natación, pues tiene una influencia de lo que hablábamos anteriormente, que es una influencia general, no es que haya una influencia local en una fatiga de gemelo y cuádriceps, pero que tú tengas una fatiga general en el organismo, al final te predispone a tener lesiones. Entonces, en carreras 10 son las más frecuentes, tenemos muy claro que probablemente la rodilla, tanto el síndrome de la cintilla como el síndrome femoropatelar, son las patologías más frecuentes, y lo que es en la pierna, las lesiones, como hemos dicho, de gemelo y sóleo, y sobre todo la tendinopatía de Aquiles y fascia plantar. También es cierto que en la cadera pues tenemos tendinopatía de isquio, problemas de pubis y glúteo medio. Y en algunos corredores, zona lumbar. Pero eso generalmente, y a grosso modo, es un poco la epidemiología lesional en triatletas. Perfecto. Muy bien. Tenemos un paquete con los tres deportes nosotros, Claro. sí. Sí, eso te iba a decir. Sumamos bastantes lesiones entre los tres deportes. Muy bien. Bueno, para prevenir esas lesiones, ¿nos puede mencionar algunas medidas generales que podemos llevar a cabo? Pues bueno, esto sí que es una pregunta bastante compleja, porque por ahora ni en los deportes que más se ha estudiado, como los deportes de cambio de dirección, el fútbol, en los que más se ha invertido más dinero, sabemos cómo podemos prevenir y predecir las lesiones. A mí me gusta más intentar afrontarlo como intentar reducir las lesiones. Y a mí me gusta utilizar a lo mejor un triángulo. Y va relacionado con la primera pregunta que me hacíais en la entrevista, que es ¿por qué nos lesionamos? Yo creo que lo primero es tratar de tener un sistema, una metodología. A mí me gusta y recomiendo que los deportistas, si no tienen conocimiento, que se pongan en manos de un profesional que ponga una cierta organización y objetividad en el entrenamiento. Y sobre todo porque los deportistas tendemos a ser poco honestos con nosotros mismos cuando nos enfrentamos al entrenamiento. Entonces, tener una persona externa que nos supervise, aparte de los conocimientos que tenga, yo creo que suele dar mucho sentido y coherencia al entrenamiento. Entonces, eso siempre va a ir correlacionado con un control de las cargas, que yo creo que es muy importante, y de una serie de variables como el RPE, la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y por otro lado, a mí sí que me parece importante señalar los hábitos de vida. Y como hábitos de vida, yo creo que la nutrición cada vez está cogiendo más importancia, aunque es necesario insistir en ella. Y después, los hábitos de vida en relación al sueño creo que están totalmente infravalorados. Tratar de meter más entrenamientos a costa del descanso y a costa del sueño, y no saber lo que es un sueño reparador, creo que los deportistas se están equivocando, porque es una de las grandes medicinas que hay, y además es muy recuperadora, tenemos muy buenos estudios, pero la gente quiere hacer más cosas en menos tiempo.
Y el otro pilar probablemente son todos los hábitos relacionados o complementarios al entrenamiento, como me gusta llamarlos a mí, que nos permiten disminuir el índice lesional. Y casi siempre van por el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de movilidad y entrenamientos dirigidos a corregir los desequilibrios musculares o biomecánicos a los que se encuentre sometidos cada deportista. Sí. Esos son un poco los tres pilares. Sí, al final hablas de esos pilares básicos. Mucha gente, yo lo que veo es que aquí el triatleta así más de iniciación o más amateur, no sé cómo denominarlo, pero que está en sus primeras fases, en sus primeros años de entrenamiento, al final se fija en pequeñas, entre comillas, tonterías, ¿no? En cosas muy triviales, muy superficiales, y a lo mejor, por ejemplo, lo que has dicho del descanso no lo tiene en cuenta. Está pensando en tomarse el recuperador después de entrenar y entonces no hace cambio en su vida para poder descansar o para poder dormir 7-8 horas mínimo todos los días, que creo que tiene una mayor incidencia en lo que has comentado, en la prevención de lesiones, que por ejemplo tomarte justo al terminar el entrenamiento el típico recuperador, ¿no? Aunque también haga lo del recuperador, vaya, pero hablo del prestar atención a ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que lo que acabas de decir tiene muchísimo sentido. Encima, lo avala la ciencia, lo avala mi experiencia. Creo que estamos en la sociedad en la que vivimos del deporte de amateur se ha profesionalizado, la gente se está yendo a lo de las ganancias marginales, que está bien que lo utilicen deportistas de élite, pero se están olvidando las cosas básicas. Entonces, hay millones de estudios que demuestran que dormir menos de 7-8 horas, y ya no es solo dormir, sino tener sueño reparador, disminuye muchísimo el índice lesional y mejora el rendimiento. Entonces, vamos a poner estrategias para que eso funcione. Y eso, las estrategias hay que ponerlas desde que tú te levantas, tú tienes que hacer todo lo posible para que puedas tener un sueño reparador. Entonces, claro, tienes que darle un poco de sentido al entrenamiento y lo que hablábamos, aparte de los pilares esos, el sentido común falta muchas veces en este proceso. Claro. Hablando aquí de un tema un poco más específico, que has tratado lo de las ganancias marginales, ¿has visto algo sobre el tema de mucha gente mete las piernas en agua fría o hace ese tipo de tratamientos con crioterapia, ¿no? ¿Has escuchado algo o has visto algo sobre este tema o puedes darnos un poco de luz al respecto? Porque yo he estado últimamente leyendo sobre esto y parece ser que no podría ser tan positivo como se sabe. ¿Qué podrías decirnos tú al respecto? Bueno, pues lo que estás diciendo ya y lo que estás intuyendo es que, como todo, más de lo bueno no es mejor. Es decir, el uso de la crioterapia se empezó como medida un poco analgésica y antiinflamatoria después de las lesiones, como sabéis, y se ha demostrado que no tiene un efecto analgésico, o si lo tiene es muy escaso, y que probablemente sería contraproducente en las primeras fases agudas de las lesiones, provocando un mayor derrame y una curación más lenta y con una regeneración de los tejidos peor. Pero el uso de la crioterapia como medida de recuperación es cierto que tiene beneficios, pero tendríamos que separar los beneficios tras ejercicios o entrenamientos más aeróbicos, más extensivos y tras entrenamiento de fuerza. Entonces, lo que sí se ha visto es que en triatletas o en deportistas de resistencia, el uso de la crioterapia tras entrenamientos de fuerza puede inhibir las adaptaciones de este tipo de entrenamientos. Y después yo creo que hay una cosa que es, al cuerpo no le podemos siempre poner los mejores medios para recuperarse. O sea, el cuerpo tiene que sufrir determinados estreses. Entonces, creo que como todo hay que periodizarlo. Igual que podemos salir a entrenar en ayunas para trabajar el metabolismo de las grasas, por ejemplo, pues debemos de intentar poder recuperarnos sin un batido, sin el agua fría, sin el uso del foam roll. Entonces, creo que también las medidas de prevención hay que periodizarlas dentro del entrenamiento y no ser tan estrictos absolutamente desde el principio del entrenamiento al final del entrenamiento, todas las semanas y todos los meses. Entonces, creo que sí tiene sentido, el frío funciona, es una medida de recuperación, pero que hay que ponerla en un contexto y probablemente no de manera constante. En un momento en el que tú vayas a competir o tengas sesiones de intensidad muy juntas, muy cercanas en el tiempo, puede tener un sentido, pero de manera crónica su uso yo probablemente no lo recomiendo. Genial. Perfecto. Muy bien, pues que claro queda. ¿Me toca a mí, no, Edu? Sí. Vale, bueno, hablando de la percepción de la sensación de esfuerzo, de la RPE
en la ayuda a la hora de la rehabilitación de las lesiones. ¿Tú utilizas esta percepción de dolor del deportista o del paciente para llevar a cabo esa rehabilitación? ¿Cómo juegas tú con este tipo de variables? Bueno, yo creo que se sabe que el RPE en deportes individuales, en los que el sujeto quiere lo mejor para él y normalmente es honesto, que se ha puesto en entredicho que probablemente en deportes como el fútbol y demás, pues la gente tiene otra forma de afrontar el deporte. Pero en deportistas de resistencia, la evidencia de que el RPE es tan válido y es fiable como cualquier otra medida más objetiva, como podría ser la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la frecuencia cardíaca en reposo. Yo creo que el RPE nosotros lo utilizamos constantemente. Nosotros tenemos que tener una planificación de la rehabilitación, igual que vosotros periodizáis el entrenamiento, y tenemos que tener la capacidad, que yo creo que eso es muy importante porque a veces ataca nuestro propio ego y nuestro propio sistema, de saber modificar durante la marcha, en este caso la sesión de rehabilitación o la sesión de entrenamiento en vuestro caso, y saber adaptarla a cómo se encuentra el paciente. Entonces, para mí el RPE, al igual que otras medidas dentro de una rehabilitación, como puede ser la pérdida de movilidad, la pérdida de fuerza puntual en una estructura, me tienen que ayudar, y de hecho me ayudan diariamente a adaptar mis sesiones de rehabilitación en cualquier paciente. Claro. Al final la Sí, al comunicación final, es esencial. Es que eso claro, es una clave. herramienta más. Claro. Es Muy una bien. herramienta, perdonad, pero me gusta insistir en ello, es que es una herramienta muy potente. Y después yo creo que el deportista, la relación que crea con el entrenador o con el fisioterapeuta, él no puede ser: toma, yo te mando, rehabilítame o entréname. Esto es un proceso para mí que es, como ha dicho Edu, es de los dos. Y ahí tiene que haber un aprendizaje. El que se está entrenando tiene que aprender a entrenar y tiene que entender lo que está haciendo. Y el que está haciendo la rehabilitación, yo tengo muy claro que la adherencia a los programas de rehabilitación y los pacientes que mejor van y los pacientes que cogen cosas de las situaciones malas de una lesión son aquellos que están metidos dentro del proceso y que entienden lo que están haciendo, no solamente que cumplen órdenes, que se escuchan y que aprenden de los profesionales que están a su alrededor. Aparte, Luego, que una cosa, eso es una experiencia más y te puede ayudar a evitar una lesión posterior, porque ya lo conoces, sabes cómo tratarlo inicio, entonces yo creo que eso es muy importante. Y en el entrenamiento es igual, yo creo que el deportista debe participar, ¿no? Bueno, Seba piensa igual que yo creo. sí, sí. No, yo iba a comentarte sobre cómo estamos hablando del tema de la rehabilitación, aunque no sé si después hay alguna pregunta al hilo de todo esto, pero bueno, el tema de los pensamientos, de las creencias de la persona, ¿no? Acerca de la lesión, de si se está recuperando, de si no se está recuperando. Yo es que tengo incluso algunos deportistas que ya pienso hasta que están lesionados de forma psicológica, que no tienen ya ni siquiera lesión. Un poco, así nos podías hablar un poco de todo esto, si tú has tenido casos de este tipo o a ver qué pasa con todos estos temas. Bueno, me encanta que toques ese tema porque es maravilloso, está de mucha actualidad en nuestra profesión, en fisioterapia, en muchas lesiones, en lesiones de espalda, en lesiones tendinosas. Y, a ver, no podemos separar el aspecto físico del aspecto mental del deportista y de la persona en general. Por supuesto, no es que estén psicológicamente lesionados, sino realmente, y yo creo que los profesionales muchas veces son muy culpables. Los deportistas, por lo que hemos dicho anteriormente, por una falta de conocimiento en algunas ocasiones y después por falsas creencias y también por falsas expectativas, ¿vale? Eso tiene una influencia muy importante de manera negativa en la recuperación de lesiones. Hay muchos perfiles de deportistas y algunos que son muy ansiosos, muy nerviosos, que tienen miedo, que son muy catastróficos. Entonces, que nosotros como profesionales, por ejemplo, le digamos: es que tienes un tendón totalmente degenerado. La información que hemos dado en un momento puntual, sin darle mucha importancia, a ese deportista, cualquier dolor que vaya a sufrir, cualquier molestia que vaya a sufrir, se lo va a tomar a mucho peor que otro deportista que no le dé tanta importancia a ese aspecto. Y después creo que los deportistas, cuando acuden a nuestros centros, a fisioterapia, tendemos a... Casi todos los deportistas que tenemos de resistencia son lesiones de sobreuso, son lesiones de larga duración y son lesiones que requieren largas rehabilitaciones. No quiere decir que no puedan entrenar, pero que van a tener rehabilitaciones largas.
y tendemos a minimizar este tipo de lesiones y todavía escucho mucho el mensaje de esto te lo voy a solucionar en 3 sesiones, esto se te va a ir el dolor. Yo creo que no estamos educando al deportista a que sea mejor, a que entienda que es un proceso, y hay una cosa que me gusta mucho decir, a que hay días buenos y que hay días malos, como todo en la vida, y dentro de un proceso lesional que dura muchos meses, eso es así. Y eso no significa que un día malo esté empeorando la lesión. Simplemente es un día malo. Hay que siempre echarse 2 pasos para atrás y ver con perspectiva el problema. Si hay 10 días malos seguidos, estamos agravando el problema. Pero un día malo en 6 es como un día que salgas a entrenar y no te encuentres bien. Yo creo que se entra dentro de la normalidad. Entonces falta muchísima más educación por parte del paciente para que no ocurran las cosas que tú decías, Seba. Claro. Además, yo estuve leyendo o viendo un vídeo, no recuerdo, de un fisioterapeuta que hablaba sobre estos temas de que tú cuando te lesionas tienes como un umbral de dolor y cuando te estás recuperando como que tu cuerpo automáticamente ese umbral de dolor lo reducía para que, o mejor dicho, lo aumentaba. No sé si aumentaba o reducía. Es decir, que tú sentías dolor antes para prevenir ese daño, o cuando has sufrido un daño en un tejido, a la siguiente vez que vayas a hacer una acción similar, tu cuerpo te estaba como predisponiendo a que sientas dolor antes para autoprotegerse. ¿Esto es así? ¿Me estoy equivocando? ¿Me estoy metiendo en un berenjenal aquí de 3 demonios? ¿O esto es como qué? No, tiene mucho sentido lo que dices y lo voy a hilar con otra cosa, que es que cuando tú estás lesionado, la prioridad del sistema, la prioridad del cuerpo es recuperarse. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos solemos encontrar en estas situaciones? Y más en triatletas. Que es decir, como tenemos tres disciplinas, si no podemos correr, lo que hacemos es aumentar mucho las cargas de natación y en bici. Pero es que nosotros no podemos, aumentar las cargas de entrenamiento aumenta el estrés en el sistema, aumenta el esfuerzo y disminuye la capacidad del sistema para recuperarse y regenerarse de otras lesiones. Entonces, claro, yo no digo que no se haga eso y que el cross-training no sea efectivo y no sea importante, pero que a veces cuando uno está lesionado, lo que no puede pretender es meter muchas más cargas de entrenamiento, porque el focus y el énfasis tiene que ser en recuperarse. Eso está por un lado. Y por otro lado, sobre todo en la carrera a pie, la gente se lesiona y aunque lleve solamente 2 semanas lesionado, cuando vuelve, quiere volver a lo que estaba haciendo anteriormente, sin hacer una adaptación. Entonces, eso, aunque sean lesiones de corta duración, necesita un tiempo. Y muchas veces, claro, y muchas veces, yo siempre digo, yo a todos mis deportistas intento que hagan lo máximo posible cuando están lesionados, lo máximo. Si pueden correr 3 días, 3 días, 2, 2, 1, 1, andar, subir cuestas, subir. Es clave. La carga, mucha es mala, pero muy poca también es mala. Pero hay un concepto que a mí me gusta mucho dejarlo muy claro y creo que no se tiene claro, que es cuando tú te estás rehabilitando, aunque estés corriendo, no estás entrenando. Y eso es una tendencia que olvidamos. Entonces, si sales a correr a 4:40, sales a 4:40 y aunque te encuentres bien, no te vayas a 4, porque eso va a suponer un estrés en el cuerpo que aunque cardiovascularmente tú no lo sufras, a nivel neuromuscular lo vas a sufrir. Y entonces eso es un fallo que me encuentro muchísimo. Y el otro, y perdonad que me líe, pero es que es un tema que me apasiona, es sales a correr, planificas y es que te mandé 20 minutos y al día siguiente estás peor. Ya, pero ¿cuánto has corrido? 40. Claro, y eso es ¿por qué? Porque me encontraba bien. Pero es que el tendón, por ejemplo, no responde inmediatamente. Si tú tienes una rotura muscular, sales a correr y o puedes o no puedes correr. Pero el tendón puede ser que te permita correr, puede ser que caliente, puede ser que cuando lleves 20 minutos te encuentres mejor que al principio, pero tú no sabes cómo va a responder a las 24 y 48 horas, que es cuando se produce la síntesis de colágeno, etcétera, etcétera. Entonces, yo me encuentro muchísima gente que no sigue las pautas, y la pauta de rehabilitación es como una pauta de entrenamiento. Si te dicen 6 series, no hagas 12 por muy bien que te encuentres ese día, porque eso está puesto en un contexto y en una planificación. Claro. A mí me pasa muchas veces que a lo mejor le pongo caminar, correr, que es una adaptación, y a lo mejor son 30 minutos y han hecho 30 minutos de carrera continua porque se han encontrado bien. Y yo les digo, si es que tenemos que readaptarnos, porque es que se ha tenido un problema de solio que suele tener muchos los deportistas, a lo mejor una explosividad, se le ha dado un pinchazo y está 15, 20 días sin hacer nada. Y de repente a los 40 días empieza a correr y hace 35 minutos. Y es que
a mí me llevan los demonios, me encabrono bastante con eso. Pero pasa en todo. Pones 6 series de tiro y hacen 12. Y dices, ¿pero por qué hacen 12? Y dices, porque estaba bien. Digo, pues no, está bien. Hay gente muy calatrava en ese sentido. Muy bien. Muy bien. Venga, Venga, pues me toca a mí, ¿no, Sebas? te toca, ¿O vas a decir te algo? toca. No, Vale. te toca. Yo no tengo más nada que decir. Bueno, dinos en qué nos podemos fijar para determinar o diferenciar una molestia, una leve molestia, un dolorcillo, a una verdadera lesión. Vale, con el tema del dolor y por lo que veníamos hablando, pues es complicado porque cuantificar el dolor, pues como sabéis, es difícil. Si son deportistas que ya conocemos, nosotros somos entrenadores o somos fisioterapeutas, yo creo que utilizar una escala de dolor es importante, la de 0 no dolor y 10 dolor intenso, aunque parezca algo muy simplista, ayuda bastante. A mí me gusta separar dos cosas. El deportista que está lesionado, casi siempre todo aquello que esté en 2, 3 de dolor durante la carrera, o bueno, durante la natación, durante la bici, pero sobre todo durante la carrera, a mí me parece que son umbrales que deben de aceptarse. Es decir, volvemos a lo que decía Seba, no hay que ser catastrofista, no puedes pretender en una lesión de sobreuso salir a correr y que no te moleste nada, ¿vale? Entonces tienes que intentar buscar eso, porque sabemos que el reposo normalmente no cura esas lesiones, produce un desacondicionamiento de los tejidos y muchas veces es contraproducente. Ahora bien, ese 2-3 se tiene que mantener durante la carrera, se tiene que mantener, y lo que hablábamos anteriormente, y muy importante, al día siguiente, si aumenta el dolor, tiene que ser mínimo. Y a las 24 horas, lo que llamamos el umbral de 24 horas, tiene que volver a su estado normal para poder volver a seguir haciendo la siguiente carga. Eso por un lado en gente que está lesionada. Gente que no está lesionada, la gente está acostumbrada, aunque no debería de ser, y esto daría para otro episodio, que es a correr con molestias. Vale, correr con molestias, ¿qué entiendo yo algo que es dentro de, entre comillas, lo normal? Pues que te moleste una zona, que esa zona no sea siempre la misma zona o el mismo punto o muy localizada o que varíe o que sabemos que cambiando un poco la cadencia o incluso las zapatillas o incluso el terreno donde corramos varía. Todo eso entra dentro de molestias, de pequeñas sobrecargas que se pueden tratar y se puede acudir al fisioterapeuta, pero que en principio no tienen riesgo. Ahora bien, cualquier molestia que se mantenga en el mismo sitio, que esté casi durante todo el entrenamiento, que lleve 2-3 días, que tú, por eso me gusta, igual que monitorizamos el GPS, nos volvemos locos con el Strava, monitoriza tú también tus molestias, porque 3 días molestias en un mismo sitio, pues tienes que tener algo o que tener en cuenta eso para poder tomar tus decisiones. Y sobrecargas musculares, por ejemplo, como decía anteriormente Edu, por ejemplo, en el sóleo yo es alerta, porque normalmente cuando tú notas sobrecarga en el sóleo, ya te has roto. Es así. Y es sorprendente, pero cada vez tenemos más patología porque la gente hace cada vez deporte con más edad y el sóleo y el gemelo parece ser que a partir de 35 o 40 años tienen mucho riesgo de lesionarse. Ajá. Uf, estamos en el límite. Algunos ya lo hemos pasado. Vale, pues claro queda. Bueno, la siguiente pregunta la hemos tocado posiblemente ya. Yo te la formulo y si quieres añadir algo bien, y si no, pues te pregunto la siguiente. Hemos visto que hay corredores que, aun estando recuperados de una lesión, siguen teniendo molestias. ¿Cómo es posible esto? ¿Tienes que añadir algo más a lo que hemos dicho anteriormente o...? Sí tengo que añadir porque es un tema importante, que es, a ver, tenemos que entender que los corredores, el 85 o el 90% de las lesiones son lesiones de sobreuso, son lesiones del tendón, son lo que se llama tendinitis, tendinopatías ahora. Quiero que todo el mundo entienda que una lesión del tendón, salvo que sea una rotura del tendón, que no es frecuente en nuestro deporte, es un proceso paulatino que te lleva a tener esa lesión. Y normalmente una lesión del tendón va a necesitar un plazo de recuperación muy largo, entre 4 y 6 meses. Estas son cosas que los deportistas no aceptan. Yo no estoy diciendo que entre esos 4 o 6 meses el deportista no vaya a poder entrenar, pero que normalmente no consiste en ir a darme una sesión de fisioterapia o 2 sesiones de fisioterapia y solucionar el problema. Yo siempre digo que lo ideal es poder manejar el problema. Tú a lo mejor vas a poder correr,
pero a lo mejor no vas a poder meter los volúmenes que han metido anteriormente o no vas a poder meter la intensidad que han metido anteriormente. Y poco a poco te vas a ir construyendo otra vez para poder soportar o que tu sistema soporte esas cargas. ¿Qué es lo que suele pasar y lo que yo me encuentro en la consulta? Que la gente asocia dolor con problema y no dolor con ausencia de problema. ¿Qué quiere decir eso? La gente viene porque le duele, ¿vale? La gente no viene porque dice, tengo un déficit de fuerza en el empuje en el sóleo. La gente no viene por eso, la gente viene porque tiene dolor. ¿Y sabéis lo que pasa? Que la gente, cuando se le va el dolor, desaparece. Pero cuando se le va el dolor, sabemos que tú no recuperas las capacidades funcionales y las capacidades musculares, de potencia, de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí siempre hay un momento en el que nos cuesta mucho mantener al deportista, y ojo, no lo digo que no entrene, pero que se adhiera a un programa y desaparece. Y por eso nos encontramos que casi siempre, primero, el mayor riesgo lesional que existe es una lesión previa, casi siempre mal curada, culpa del profesional, pero mucha culpa del deportista, y que los deportistas desaparecen totalmente y además cada vez recidivan más las lesiones. Si tú has tenido una lesión de sóleo, ya te digo yo que lo más normal es que vuelvas a tener una lesión de sóleo. Y casi siempre viene relacionado por eso. Primero, por no abordar los factores de riesgo, y después porque en cuanto nos encontramos bien, pues desaparecemos. Todos. Yo es que al hilo de todo lo que estás diciendo, pues claro, yo constantemente estoy con deportistas y es que es la realidad tal cual. Tiene una lesión, voy al fisio, vale, he ido al fisio, ahora no me molesta, ya no voy más, o directamente si me molesta ya no voy más a ese profesional, entonces me voy a otro, que me hace otro tratamiento totalmente diferente. Entonces, yo conozco gente que ha estado en 3 fisioterapeutas en cosa de a lo mejor un mes. Digo, claro, la rotación con los fisios es tremenda. A mí ahí sí que me gustaría señalar, y teniendo a vosotros que sois referencia, que cada vez se está consiguiendo, pero es muy importante, el trío entre el deportista, el fisioterapeuta y su entrenador. O sea, la comunicación entre nosotros es muy importante para que sea el mismo mensaje en el deportista, y que el deportista tenga la tranquilidad de que está en buenas manos y que confíe en nosotros y que se adhiera a lo que nosotros queremos hacer. Yo me viene a la mente varios deportistas y una chica tenía un dolor, no me acuerdo si en la cadera, y fue al fisio y me dice, ya no me duele. Digo, no, es que tendrás que ir otra vez, pues tendrá que verte otra vez, porque si no te duele, pues tendrá que... No, y ya está otra vez con dolores. Entonces, claro, es que lo que dices tú, ¿no? Se nos pasa y dice, ya está, el fisioterapeuta desaparece de mi cabeza, ¿no? Yo creo que, como dices tú, tiene un proceso de rehabilitación y serán 3 semanas, pues 3 semanas, son 6, 18, las que sean. Yo creo que tenemos que seguir, igual que hacemos una programación de 12 semanas para un pico de forma, pues igual tenemos que hacerlo en la recuperación de alguna molestia, alguna lesión. Yo eso lo tengo clarísimo. Aparte, muchos escuchan el podcast, va a venir muy bien. Muy bien, me toca a mí, ¿no, Sebas? Sí. Vale, pues mira, ahora hablando seguimos con el mismo, casi con el mismo tema, pero ¿cuántas veces recomiendas que vaya un deportista al fisio? ¿Solo cuando tenga dolor, sobrecarga? O como yo creo que vas a decir, que lo tenga estipulado en su planificación de entrenamiento con su entrenador, decir, venga, esta semana que es regenerativa, queremos ir al fisio, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que estaría feo yo que no recomendase ir al fisioterapeuta, pero creo que como todo hay que ponerle un contexto. Creo que tampoco podemos decir tienes que ir una vez al mes. Creo que va a depender de la planificación de entrenamiento. Va a depender de cómo te vayas encontrando durante el proceso, si hay semanas de más carga o mesociclos de más carga, o tienes competiciones cercanas. Yo creo que hay que también diferenciar dos aspectos fundamentales, que la gente cuando va de manera preventiva al fisioterapeuta piensa en el masaje, ¿vale? En el masaje de descarga. El masaje de descarga está bien, funciona y ayuda y es beneficioso, pero a mí hay un aspecto que me gusta, o que yo trabajo mucho con los deportistas, que es todos tenemos tendencia a hacer unas compensaciones en todos los deportes cíclicos. Es decir, pues tú eres triatleta, pues a lo mejor nadar te hace perder rotación interna de hombro, y por la carrera a pie te hace perder extensión de cadera o flexión dorsal de tobillo, por poner un ejemplo de aspectos que me encuentro. Entonces, eso que llamo yo chapa y pintura es clave. O sea, solamente irte a dar este masaje tiene un beneficio de relajación,
tiene un beneficio de disminución del tono de los tejidos, puede ayudar a la recuperación, pero yo creo que está infravalorado o se utiliza poco el ir al fisioterapeuta a que el cuerpo, lo que hablábamos anteriormente, sea más resiliente. Es decir, si sabemos que salimos a correr con esta movilidad y volvemos con esta movilidad, eso sumado durante muchos entrenamientos, aunque tú hagas medidas destinadas a eso, pues cada cierto tiempo es interesante que algún profesional te ayude a recuperar y a mejorar la resiliencia de esos tejidos para poder seguir entrenando. Entonces, sí, lo recomiendo. Creo que la frecuencia depende de las cargas que esté soportando el deportista. Creo que depende también de sus hábitos de vida. Si está en épocas de más estrés, probablemente sabemos que el tono de la musculatura pues aumenta, que las compensaciones aumentan, pero vamos, que es necesario, Perfecto. Muy bien. Yo la verdad que conmigo los fisios lo tenéis crudo. Yo voy una vez al año, quizás. Y la verdad que es algo que sí. La última vez que fui al fisio fue hace más de un año y de ahí para atrás pues fue a lo mejor 3. La verdad que es algo que no cuido nada y que debería de ir un poco más, hilar fino más en ese aspecto. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien. Venga, pues bueno, hablando de pautas caseras que podemos llevar a cabo los deportistas en nuestro día a día, porque claro, no todos tenemos la suerte de estar en un centro de alto rendimiento como están los chavales del CAR de los Narejos o la Blume que tienen el fisioterapeuta allí justo a la habitación de al lado. ¿Qué pautas podemos llevar los deportistas en nuestro día a día para mejorar nuestra recuperación y para evitar lesiones? Aunque bueno, los 3 pilares básicos que hablo al principio, yo creo que los va a repetir, ¿no? Bueno, pues, efectivamente, sin entrar en los hábitos de alimentación y los hábitos de estilo de vida, sobre todo lo que hablamos del sueño, que eso pues, deberían de hablar otros expertos, pero yo creo que yo creo muy importante que me gustaría señalar se sigue infravalorando el trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza, además, es específico, más que específico, individualizado en cada deportista. Yo creo que sigo viendo triatletas que se saltan sesiones de fuerza por hacer otro tipo de sesiones. Para mí es un error. A corto plazo, pues todo es maravilloso, pero normalmente a medio, largo y plazo el ir perdiendo esas sesiones de fuerza te hacen que tengan más predisposición a sufrir lesiones. Creo que también, y yo me incluyo, está infravalorado el calentamiento, aunque parezca mentira. Adaptar los calentamientos primero a tus déficits, es decir, para mí el calentamiento es el momento, por supuesto, de preparar el cuerpo para hacer una sesión, pero es el momento en el que algunos déficits que tengas de movilidad, de activación, de falta de extensión de cadera, etcétera, etcétera, es el momento para poder implementarlo, incluso a nivel técnico, por ejemplo, en natación, que eso yo tengo muchísima menos experiencia. Creo que el calentamiento debe estar adaptado a la sesión que tú vas a hacer. Creo que muchas veces acabamos haciendo sesiones de series con calentamiento de 10 minutos sin que se haya utilizado pues técnica de carrera, sin que se haya utilizado progresiones, sin que se haya utilizado trabajos pliométricos. Creo que todo eso, primero, sabemos que mejora el rendimiento y segundo, disminuye el índice lesional. Y después, a mí me gusta, por dar algún tip o algún consejo para la gente que a lo mejor tiene menos recursos, yo creo que el uso de la movilidad, y no digo de los estiramientos, sino de trabajo de movilidad, tanto con gomas elásticas, con tracciones, porque sabemos que los déficits de movilidad en las articulaciones causan inhibición de la musculatura de alrededor y eso hace que tengan más predisposición, o parece ser que hace que tengan más predisposición de sufrir lesiones, y el uso del foam roll, que es una herramienta muy barata, relativamente fácil de utilizar y que sabemos que puede simular en algunas ocasiones lo que yo estaba hablando anteriormente, primero de disminuir el tono muscular, que no es realmente cambiar la estructura del músculo, porque eso es imposible, la gente lo llama mal y se crean falsos mitos, pero sí disminuir el tono de las estructuras musculares y también mejorar la movilidad de algunas estructuras que nos permiten ser más resilientes con los tejidos. Entonces, yo esos sí son aspectos claves que daría para que el deportista los incorpore en su rutina diaria. Y si tienes un deportista que le dices tienes que usar el foam roller para que te ayude a regenerar y demás, y te dice que no puede porque le duele mucho, ¿qué le haces? Claro, ahí el umbral de tolerancia es muy importante. Nosotros tratamos de adaptar, las cargas en el foam roll se pueden adaptar según las posiciones que se utilicen.
y después el grosor o la densidad de los materiales que utiliza el foam roll también está graduado. Lo que sí tengo claro es que se ha demostrado que los pacientes que sufren dolor mientras están haciendo el foam roll es contraproducente. Entonces, no tiene sentido. Lo que tenemos que intentar es enseñarlo, educarlo y también muchas veces asumir que a lo mejor no es para esa persona. Correcto. Bueno, y has comentado, bueno, espérate, toca a ti, Edu, que yo ya me lanzaba por la siguiente. Algo sobre los estiramientos. ¿Nos puedes indicar algo sobre su relación con la prevención de lesiones? Bueno, este es un tema, ya sabéis, controvertido, tema estrella y tema que... Un buen melón. Claro, que además cada 10, 15 años pues decimos una cosa y vamos a volver locos a la gente. A mí lo primero es sentido común, no ser extremista en ninguno de los aspectos. ¿Qué sabemos? Sabemos que estirar antes de la práctica deportiva no disminuye el índice lesional, ¿vale? Eso está clarísimo. Que los estiramientos estáticos mantenidos durante mucho tiempo, y mucho tiempo hablo de 45 segundos o un minuto, disminuyen el rendimiento si inmediatamente después de hacer esos ejercicios pues va a hacer un 5000 o va a hacer serie. Ahora bien, tampoco nos tenemos que volver locos ni demonizar esto. Es decir, muchos deportistas sabéis que cuando calientan, y sobre todo cuando calientan antes de competir, tienen sus propias rutinas de preparación mental para afrontar un proceso. Entonces, yo anteriormente, cuando era más joven, si veía a alguien estirando estáticamente, le decía que eso era un disparate, que eso iba a ir fatal. Entonces, eso muchas veces no ayuda. Entonces, si tú vas a estirar 15 o 20 segundos el cuádriceps, que no te vale para nada, pero el deportista está tranquilo, y después de eso lo que le enseñas es que haga algunos estiramientos dinámicos, algunas progresiones, ese efecto negativo no va a tener ninguna influencia. Entonces, los estiramientos estáticos no previenen las lesiones. Los estiramientos estáticos mantenidos en el tiempo disminuyen el rendimiento. Pero se puede contrarrestar esos efectos con el uso, por ejemplo, de técnicas de ejercicios de técnica de carrera y sobre todo de estiramientos dinámicos que sabemos que sí mejoran el rendimiento cuando son utilizados en el calentamiento. Ahora bien, tampoco hay que decir que los estiramientos no valen. Los estiramientos, lo que pasa es que la tendencia natural es que suele estirar las personas que no tienen que estirar, porque tenemos tendencia a hacer lo que nos gusta hacer. O sea, el que es muy flexible estira mucho y eso es contraproducente porque en el deporte de resistencia y en general en casi todos los deportes, salvo deportes que necesiten la flexibilidad, como puede ser la gimnasia rítmica o el ballet, el ser muy flexible, el ser hipermóvil, es nefasto, te hace ser poco eficiente y además la gente que es muy hipermóvil y es muy flexible, sus procesos de recuperación tras lesión son mayores, fijaos lo que os estoy diciendo. Entonces, pero sí es importante que en algunos deportistas valoremos antes de su práctica deportiva, o eso es lo que hacemos nosotros, si algunos déficits de movilidad pueden influir en su dinámica de carrera o en su brazada o en la bici. Y eso sí que creo que esos estiramientos, o más que estiramientos, ejercicios de movilidad, para mí el momento de incluirlos es en los programas de complementarios, los programas de fuerza, como parte del calentamiento, como decíamos anteriormente. ¿Los estiramientos a acabar la sesión de entrenamiento? Pues siento decirlo, no han demostrado que tengan ningún beneficio, que mejoren la recuperación, pero volvemos a lo mismo. Como método de relajarte, de dedicarte 5 minutos a ti mismo, pues son igual de beneficiosos que si nos sentásemos después de una sesión de serie con 2 o 3 compañeros y nos quedásemos hablando un rato. No hay una evidencia que tenga un gran efecto, pero también os digo, no pasa nada porque lo hagas porque no tiene ahí ningún efecto pernicioso. Claro, al final la gente no llega a hacer esos protocolos que podrían, incluso como te has comentado en el calentamiento, no llegan a hacer protocolos tan extensos de estiramientos como para que les produzcan efectos adversos. Estiran 20 segundos un cuádriceps, 20 segundos el otro isquio, se olvidan el cuádriceps anterior y al final van pegándose la chapa uno a otro y a correr. Y al final no llegan a a crear un estímulo de estiramiento importante, ¿verdad? Claro. Vale. Bueno, vamos ya llegando casi al final de la entrevista. Aquí tenemos una pregunta donde queríamos preguntarte sobre liberación miofascial, que ya has comentado, si quieres no comentes nada de ello, y luego sobre la electroestimulación en el día a día del triatleta o del deportista de resistencia. ¿Nos puede ayudar a recuperar?
a prevenir lesiones, bueno, ¿qué uso podemos darle al electroestimulador que hoy día la verdad que están muy baratos y que están al alcance de mucha gente? Bueno, respecto a la electroestimulación, como has mencionado, hay dos categorías, podríamos decir, como aspectos de regeneración, de recuperación, con programas de entrenamiento destinados a eso. Bueno, parece ser que tiene algún efecto y que mejora la recuperación, aunque tampoco hay evidencia muy clara. Lo que sí tenemos claro, o nosotros utilizamos bastante, es que la electroestimulación ayuda muchísimo en el reclutamiento de muchísimas unidades motoras, de fibras musculares, de mayor activación y en casi todos los procesos de rehabilitación como un estímulo más elevado para aumentar la fuerza, o en este caso más que la fuerza, la activación de determinada musculatura, es una herramienta que utilizamos bastante. Entonces, yo creo que es interesante, volvemos a lo que llevamos comentando todo. No es la panacea, es una herramienta más. Si me das a elegir, te digo que hagas 2 sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana. Entonces, Sí. no me gusta el uso de la electroestimulación en personas que se lo ponen estando en la oficina. Y me explico, o sea, que al final no es que lo utilices como algo, como un valor añadido, si lo haces porque no te apetece hacer lo que realmente tienes que hacer. Entonces, a mí así no me convence. Creo que es una herramienta útil, pero en un contexto. Y como hemos dicho anteriormente, lo primero es priorizar. Primero el entrenamiento de fuerza, que sabemos que además recluta y hay una serie de conexiones y hay una serie de estímulos posturales, de estabilización que no lo puede conseguir con el electroestimulador. Y lo otro es, pues, un ayudante, algo que complementa el entrenamiento, que es interesante, por supuesto. Genial. Entonces, yo me pongo en el caso de un triatleta que hace todo lo que tú dices y tiene por ahí por el cajón de su habitación un electroestimulador sin pilas, que le pone unas pilas, y entonces, ¿qué hace con él? Para recuperar dices que le puede servir y puede meter alguna sesión extra, ¿no? De entrenamiento con ese electroestimulador, ¿no? Claro, para recuperar le puede venir bien, es como si utilizamos el foam roll o como si acudiésemos al fisio, o utilicemos la Indiva o cualquier otra estrategia o técnica de recuperación. Y después, como una sesión adicional, pues vuelvo a insistir, o sea, ciclismo, natación, correr, sesiones de fuerza. ¿Cuánta cabida o cuánta necesidad hay de meter más sesiones Claro. si no cumplen las anteriores? Es que hay que llevar cuidado, porque todo suma y todo resta. Entonces, más de lo bueno no es mejor. Entonces, Claro. bueno, si no tiene acceso a gimnasio, si no puede, en momentos, pues puede tener cabida, pero que no consiste en meter más cosas, es en hacer bien las cosas que hay que hacer bien. Por ejemplo, si te vas de viaje. Efectivamente, muy bien, muy buena idea. Correcto. Vale, muy bien. Bueno, pues quedan 2 preguntitas. Bueno, una y la siguiente no es pregunta. Pero bueno, en tu libro Correr sin mentiras, en el capítulo 6 hablas del calzado, ¿no? Hablas de si es nuevo, si te lo acabas de comprar, si es antiguo, si usas el barefoot, si eres minimalista, etcétera. Pues te queríamos preguntar sobre las Nike nuevas. ¿Qué opinión tienes sobre ese tipo de calzado que ha salido ahora? Ya que Bueno, pues te agradezco que me hagas la pregunta, porque además en la página web de Correr Sin Mentiras tenemos un post que hemos hecho de las Nike nuevas. Y bueno, pues he revisado un poco toda la literatura que hay. Ya sabéis que esto es un tema que está en todas las carreras, en todos los foros y está muy candente actualmente. Y sí, ¿qué puedo decir? Pues lo que dice la ciencia y lo que dice la experiencia, porque también la he usado, que es que te hacen correr más rápido. O sea, es cierto, hay una mejora en la eficiencia de carrera. La discusión es por qué es, pero parece ser que en la fase de empuje te hace que el antepié sea más estable, sea más rígido y permita una mayor eficiencia, sobre todo de la musculatura del gemelo y del sóleo, que es lo que permite que haya un mayor rendimiento, porque parece ser que hay menos fatiga de esta musculatura, que es clave en la eficiencia en la carrera a pie, y además que sufra menos vibraciones, que es lo que hace que se fatigue y que no pueda seguir empujando tanto. Entonces, todo esto a costa de tampoco reducir la longitud de zancada, que es importante, además de ser zapatillas muy ligeras, que sabemos que sin ser voladoras, al ser tan ligeras, pues permiten un mayor rendimiento. Entonces, las zapatillas funcionan,
hay una guerra, sabéis que ahora pues, está Adidas también, Hoka, muchas marcas, y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, pero sí, mejoran el rendimiento, está evidenciado, yo en mí también lo he comprobado y se nota. Y la pregunta que yo me hago es el uso a largo plazo, si creará otros patrones lesionales en los corredores, igual que pasó con el minimalismo, que mejoraba algunas cosas, pero también empeoraba otras. Entonces, esto es como la manta, si te la subes mucho, pues te tapa arriba, pero te tapa abajo y demás. Entonces, pues esas son las dudas que tengo. Funcionan, mejoran el rendimiento, pero bueno, tengo las dudas a largo plazo y tampoco sé dónde vamos a acabar con el aspecto tecnológico en las zapatillas. Claro, yo creo que aquí el problema sería correr siempre con esas zapatillas, porque al final Nike nos está poniendo unas para competir, otras para entrenar, y todas más o menos con el mismo, del mismo estilo, con un drop relativamente alto, con mucha suela. Y yo creo que el problema quizá podría ser ese, que correr siempre con el mismo estilo de zapatillas, pero competir, por ejemplo, con unas 4% y entrenar con unas zapatillas a lo mejor con menos drop o unas zapatillas un poco más minimalistas, quizá, no sé, a lo mejor podría ser una buena solución. Yo por lo menos lo estoy haciendo así. Sí, eso es un buen abordaje. Yo creo que además hay estudios que demuestran que el cambio de zapatilla o la variabilidad en el uso de zapatillas parece ser que tiene menos índice lesional. Después también creo que este tipo de zapatillas, y a mí me gusta señalarlo, y a lo mejor no es el sitio, pero los precios que tienen son desorbitados. Me parece que estamos perdiendo el sentido de las cosas y se están aprovechando de ello. Y que el problema es que una vez que ya corres muy rápido, siempre quieres correr muy rápido. Claro, no, ya no te baja. Claro, estas zapatillas además, el desgaste que sufren se ha demostrado que es mucho más rápido que otras, entonces la placa de carbono parece ser que tiene menos durabilidad que en otras zapatillas. Entonces yo creo que utilizarla en momentos puntuales de la temporada por darte el gusto en 2 o 3 pruebas me parece bien. A mí como sistema volvemos a lo del agua fría, me parece que también hay que periodizarlo, que no hay que salir todos los días a entrenar en las mejores condiciones, que el ser humano tiene que sufrir estrés y que tiene que adaptarse a esos estreses de manera diferente y no puede ir siempre en condiciones ideales. Yo me parece bien, creo en la tecnología, me parece bien que mejoremos, pero no quiero, primero, que perdamos la cabeza a nivel económico y a nivel de inversiones en estas cosas y que se utilicen de manera constante para todo tipo de entrenamientos, que es lo que yo me estoy encontrando habitualmente. Claro. A mí me han hablado de que también les ayuda a no estar tan sobrecargados. ¿Puede ser real eso? Sí, porque es lo que hemos hablado anteriormente. Parece ser que a gemelo, a nivel de gemelo y sóleo, que son los músculos que junto al cuádriceps que es más importante en el corredor, que ayudan en el empuje y eso disminuye el gasto energético a nivel muscular, lo hace más eficiente y te permite seguir empujando más tiempo y disminuye la fatiga y por tanto, pues lo que tú dices. Yo lo que no sé es si realmente eso, pues cuando llevemos 6 meses, 9 meses, un año de uso, aparecerán otro tipo de lesiones. Os pongo el ejemplo que las zapatillas minimalistas, y simplificando muchísimo el tema, cuando te las pones pueden mejorar los dolores a nivel de rodilla o disminuir la fuerza a nivel de rodilla, pero aumentan muchísimo a nivel de pie, de antepié y de Aquiles. Entonces, no te lesionas de la rodilla, pero acabas teniendo fracturas de estrés, fascitis plantar o tendinopatía Aquiles. Entonces, al final, esto es todo, son cargas. Las cargas no pueden desaparecer, van de un lado hacia otro, según tú las redistribuyes. Entonces, ¿funcionan? Sí. ¿Eres más eficiente? Sí. ¿Corres más rápido? Sí. ¿Te lesionas menos? Sí. ¿Son más caras y muy caras y desmedidos? Para mí también. ¿Van a sufrir más lesiones? No lo sabemos. Parece ser que Nike ahora ha querido o ha sacado otras zapatillas que dicen que no te lesionan. Yo es que creo que dentro de la complejidad y la preciosidad que es correr, tratar de reducir todo a las zapatillas me parece un enfoque erróneo. A mi modo de entender. A mi modo de entender es reduccionista y además volvemos a lo de siempre. Nos hacen dependientes del calzado, dependientes de los profesionales y dependientes de una serie de cosas cuando no nos queremos empoderar en entender qué es correr mejor. Y para correr mejor hay que entender pues, muchos aspectos de la carrera a pie. Correcto. Bueno,
bueno, pues ahí queda tu opinión. Y bueno, y para ir rematando ya la entrevista, yo la verdad que me ha encantado. No sé si es porque estoy muy en consonancia con todo lo que dices y entonces tengo ese, ¿no? El semiseco de confirmación se sigue ahí retroalimentando. Entonces, bueno, yo me ha encantado la entrevista y ya pues, para terminar con ella un poco, vamos a hacer un poco de spam aquí del podcast que tienes por ahí, que hemos visto que tienes un podcast y también nos puedes comentar algo del proyecto de Correr sin Mentiras. Bueno, dinos un poco, ponnos un poco el contexto y también un poco puedes compartirlo por aquí en la medida de lo posible de nuestras posibilidades y darle a conocer todas esas cosillas que vas haciendo. Muy bien. Pues el podcast surge de Innova, del sitio donde trabajo, de un centro de entrenamiento y de fisioterapia, un centro integral de atención al deportista, y el podcast es cierto que está destinado a profesionales de la salud, y en el que trato de comentar pues las últimas evidencias o artículos muy interesantes sobre diversas lesiones. Es cierto que hace poco, precisamente este fin de semana, en una prueba que hicimos, pues me han llegado hasta compañeros triatletas que dicen que lo escuchan, y como vosotros sabréis, estoy empezando, da mucho gusto, y aunque no sean profesionales, pues parece ser que también está haciendo una tarea divulgativa que para mí es muy importante. Es tratar de dar información a la gente que a lo mejor o no lee bien en inglés o no tiene tiempo y simplemente pues es adicta a los podcasts como soy yo. Y ya está. Eso es un poco la idea. Después, como decías bien, el proyecto de Correr sin Mentiras surge tras el libro que publiqué hace un año y pico, y es un proyecto que hago de manera conjunta con mi compañero Iván Vivo, que también es buen corredor, buen fisioterapeuta, y hemos hecho un proyecto que tiene su web, las 3 W, corrersinmentiras.com, en el que vamos a intentar pues todos los aspectos que hemos estado tratando hoy, de acercarlos más a la población de runners, de triatletas, de deportistas de resistencia, pues para mejorar los conocimientos de la gente, para tratar de ayudarlos. Vamos a intentar, pues eso, tenemos las redes sociales, que tratamos de dar mensajes casi siempre educativos al respecto, y poner algún post de manera mensual sobre pues temas que a la gente les interesan. Y ese es un poco el proyecto actualmente. Genial. Pues nada, pinta muy bien. Yo me voy a pasar por... ¿El libro dónde se puede comprar? Porque a mí me interesaría pillarlo, porque yo no lo tengo. Pues el libro a nivel presencial se puede comprar aquí en nuestro centro, en Innova, y también en Diego Marín, y después puedes acceder a él tanto por nuestra página web de Correr Sin Mentiras vale. o en Amazon también. Perfecto. Pues ya sé dónde ir a por él. Muy bien. Bueno, ¿alguna cosilla más, Edu? No, ya está. El libro lo tengo yo, Seba. Si quieres te lo puedo dejar también, pero tienes que bajar a Murcia a cogerlo, ¿sabes? No, me lo compro. ¿no? Vale. Me lo compro. El dinero de la gasolina la gasto en el libro. Vale, pues nada, pues muchas gracias, Víctor. Bueno, dinos, ya has dicho que trabajas ahí en Innova, algo más que quieras añadir, por si alguien te quiere buscar, si tienes algún correo o algo, yo qué sé, cualquier cosa que quieras añadir, pues aquí está el podcast para siempre, se va a quedar ahí en la web. Pues como he dicho, Innova, Instituto de Salud y Deporte, en el Puntal, y después yo me manejo por las redes sociales solamente por Twitter, que es @Víctor_Salinas, y el Twitter de Correr Sin Mentiras, y la página web que hemos dicho anteriormente, las 3 W y corrersinmentiras.com. Y cualquier cosa que necesite la gente, pues estaré encantado, si puedo, de tratar de ayudarles. Bueno, pues pondremos todos esos enlaces en la web nuestra para que la gente pueda localizarte, ¿vale? Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y enhorabuena por lo que hacéis. Ahora que estoy metido en esto, veo el mérito que tenéis y el valor que le dais a los deportistas. Se agradece que me hayáis invitado, y a ver si nos vemos en otra ocasión. ¿Vale? Un abrazo. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, Sebas, tal y como acabamos en la entrevista, que lo dices tú dentro de la entrevista, que te ha gustado mucho, sí. Yo creo que hemos aprendido bastante en diferentes apartados de todas las preguntas que le hemos hecho. Se podría haber hecho 10 preguntas más, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Algún día volverá Víctor seguro y nos ilustrará un poquito más sobre su conocimiento. Sí, estuvimos hablando con él. Lo que pasa es que eso fue ya fuera de grabación, de que podíamos incluso hacer alguna sección
recurrente, cada mes o cada ciertas semanas sobre temas de lesiones, sobre temas de de lesiones relacionadas con la fisioterapia, la rehabilitación de lesiones, ese tipo de cosas. Dejar una sección para tratar preguntas que tenga la gente, preguntas concretas. Entonces, no sé, podemos dejarla ahí en el aire, a ver la gente qué opina también. Y aunque bueno, esto yo creo que lo mejor es coger y lanzar una serie de preguntas por Instagram, ¿no? Y si hay retorno, ¿no?, de la gente, pues decírselo a Víctor y oye, ir quedando con él y bueno, cosa rápida a lo mejor para no quitarle mucho tiempo y no robarle demasiado tiempo, pero cosa de 20-25 minutos resolver todas esas preguntas y sacar una pequeña sección del programa, ¿no crees? Me parece muy bien, me parece muy bien. A ver si podemos crearlo y yo que sé, tenemos ahí una buena salida de programa cada cierto tiempo y ya está. Uh-huh. Bueno, tío, tienes aquí una pregunta de José Luis, ¿no? Por iVoox, que has escrito. Sí, porque una pregunta que me pareció interesante, un feedback que nos llegó que me pareció interesante por iVoox y la he rescatado para hablarla aquí en la postmeta y un poco comentar nuestra opinión. Dice, esto era ¿en relación a qué, tío? No sé en qué episodio fue ya. Al episodio que hicimos cuando llegas a tu máximo rendimiento, yo creo, ¿no? Sí, de la semana pasada, claro. Bueno, dice José Luis, dice a través de iVoox, ¿qué opináis del renacimiento en atletas máster de 40 en adelante? Ejemplo, intensidades en series. A ver si me aclaro. Por ejemplo, intensidades en días de serie en un entrenamiento semanal, ¿no? Cuando hacen buen entrenamiento, entiendo a qué se refiere. De mi grupo de entrenamiento, un atleta máster de 58 años ha hecho su mejor marca en el Maratón de Valencia con 2:40, bajó 2 minutos su marca, gracias. Bueno, Edu, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, a ver, lo primero, habría que ver los años que lleva ese atleta corriendo, ¿no? Con 58 años entiendo que no ha empezado ayer a correr, entonces a lo mejor esa mejora de marca no es tan sorprendente. Con la edad que tiene, sí, ¿no? Pero al tener seguramente muchos kilómetros sobre sus hombros, no sorprende tanto. Además, yo creo que el desarrollo del entrenamiento y todo lo que engloba a ese desarrollo, a esa mejora, ha hecho que muchos atletas a partir de 40 años empiecen a mejorar. Yo creo que también el salto a buscar un entrenador adecuado a tu nivel y tal ayuda bastante en ese sentido, en la mejora, ¿no? Y poca cosa más que decir. Yo creo que es sorprendente, pero también habría que ver la experiencia y todo lo que tiene ese deportista, ¿no crees tú? Sí, bueno, yo me he metido a iVoox a ver lo que yo le contesté, porque no me acordaba muy bien. Bueno, sabía más o menos lo que le había contestado, pero quería leerlo. Y yo le puse que posiblemente, bueno, eso ya de por sí, ese atleta no era un deportista de alto rendimiento seguro. Sería un deportista que empezaría tarde a entrenar, o como tú dices, lo ha hecho medianamente regular en el pasado, y conforme va haciendo las cosas mejor, pues va mejorando, o bien que ha empezado tarde y si empiezas tarde, pues al final, si con 30 años has estado acostado en el sofá, pues evidentemente con 50 años estás más fuerte que con 30 si estás entrenando a los 50, entonces pues en cierto modo es normal, ¿no? Y, y luego también le comenté que en personas a lo mejor de más de 40 o 42 años, si son deportes que son más bien tácticos, como por ejemplo puede ser una prueba de ciclismo en ocasiones, pues hay gente que la experiencia, como es un grado, sacan mejor rendimiento que a lo mejor una persona más joven, pero por la experiencia, ¿vale? No Sí. por ser un deporte aeróbico y encima de todo con que hace falta mucha experiencia, pues en ocasiones personas que estén entrenadas, claro, con cierta edad, pues hacen un buen papel. Por ejemplo, se me ocurren ciclistas en pruebas de ciclismo que a lo mejor se resuelven no al sprint, sino tipo clásica, que se resuelve con un ataque en un momento dado, en un punto determinado, pues ese tipo de cosas, pues a lo mejor deportistas con cierta edad lo pueden solucionar mejor. Si hablamos de rendimiento puro y duro, pues un poco al hilo de lo que tú has dicho, pues gente que en el pasado no ha entrenado a 100%, que luego se pone a entrenar al 100%, o que mejora sus medios de entrenamiento, su entrenamiento en sí, el material incluso, la alimentación, en fin, va metiendo cosillas nuevas y que no han sido deportistas de alto rendimiento, pues al final rinden a edad avanzada. Eso lo veo en cierto modo normal, a mí no me sorprende, sinceramente. Muy bien. Bueno, pues seguimos con nuestro postmeta, ¿te parece bien? Sí.
Vale, pues bueno. El sábado corrí yo el duatlón por equipos de aquí en Archena. Todo el mundo decía que iba a llover, que iba a hacer un mal tiempo, que iba a hacer un tiempo malo y de repente llovió, pero luego salió el sol. O sea, Sí, ¿no? es lo que tiene Murcia. Lo mismo pasó en Santa Pola, que yo hablé con Víctor Moreno, que hizo un pedazo de marca ahí en Santa Pola, y le dije, pero no iba a hacer un día de perro. Y dice, no, pero salió un día perfecto para hacer marca. De hecho, se batió el récord de la prueba en Santa Pola. Okay. ¿Sabes? Entonces, bueno, fue buen día. ¿Y cómo fue Archena? Yo no fui al final, tío. Sí, ya sé que no fuiste, que estabas mal. Muy bien, tío. Hicimos cuarto en Open. Nos quitó un entrevistado aquí, Pablo Pérez Manda, nos quitó el tercer puesto. Nos quitó. No los quitó porque él no era de aquí. Viene de otro lado y no lo quita. Os limpió la capaza. Nos limpió la cabeza por 7 segundos y también limpió la capaza en élite, ¿no? Creo que hicieron primeros, ¿no? No, segundos. Segundos, perdón. Primero ganó Águilas. Y nada, pues bien, divertido. Pues nada, lo que viene siendo un duelo por equipos, ¿no? Disputado y ya está. Vamos, yo daría todos los fines de semana uno. A mí me gusta mucho. Están muy chulos, sobre todo si no eres el cuarto, están chulísimos. Cuando eres el cuarto ya a lo mejor uno todos los fines de semana, a lo mejor te queda un poco largo, pero sí, eso sí es verdad. Cuando no eres el cuarto está muy bien. Pues yo no pude ir. ¿Y tú que has vuelto a entrenar, no? Sí, ya el lunes empecé un poco ya haciendo cositas. Hoy es jueves, ¿no? Cuando estamos grabando esto. El martes hice ya una serie en el rodillo. Y ayer ya empecé con la serie API. Me metí un par de miles y 4 de 500. Pero bueno, con el pie un poco levantado. Con el pie levantado porque no me encontraba muy allá. Pero bueno, ya fueron saliendo tiempos buenos, sin ir a tope. Y nada, por lo menos moralmente ya estoy otra vez subiendo. Bueno, pues poco a poco. Nada. Nosotros ahí en Archena al final mi equipo hizo cuarto élite y bueno, al final hicimos terceros del campeonato regional y nada, tío, me jodió no estar allí para poder ayudar al equipo, pero es que no podía, tío, no podía. Sinceramente, si llego a ir allí hubiera venido muchísimo peor porque es que no podía hablar. Cuando me ponía a hablar con alguien eran 5 minutos y me tenía que callar. Y imagínate allí en Archena con toda la gente que hay, otros clubes que conocemos a toda la gente y tal, los amigos y tal. Claro. Hubiera sido una locura, tío. No, hiciste bien. El primero es la salud, se va y ya está. Me quedé en casa con las clasificaciones en directo puestas a ver si para haciendo cuentas y ya está ahí. Y ya está, pues muy bien. Y bueno, yo el sábado voy a subir, iba a hacer el duatlón de Cejín, pero lo han suspendido. Sí. Entonces tengo estipulado test con gente en el puerto que hay aquí para sacar para seguir viendo cómo vamos con los vatios y tal. Bueno, pues miré con el grupito allá a sacarnos los ojos en la Marina, que es un puerto de aquí, y ya está. Y el domingo que viene pues quiero correr a ver si puedo correr Calasparra y quiero hacer por lo menos 5 duatlones. Y bueno, ahí tengo más o menos estipulado Calasparra, Lleque, la Torre Pacheco, Murcia, Orihuela. Por ahí iremos. Si no Caravaca, si no otro, si no pues, meto Águilas, quito otro y así estaremos. Más o menos por tiempo y por disponibilidad. Claro, tío, Caravaca tienes que venir, hostia. Es el mejor duatlón del circuito, es así. Sí, mira, es que ya la vez que fui, que llovió como una mierda y lo cambiaron al 10K, es que eso me llena, me da el corazón. Ya, tío, pero es lo que hay. Ya, es que como sois así, os ponéis un 10K ahí, como yo me vine aquí y aquí hacía sol, ¿sabes? El día ese. Claro, ¿sabes lo que pasa? Cuando pasas de mula, de la autovía, de mula hacia arriba, ya el tiempo cambia, entra en otro mundo. Pues lo sé. A ver, al hilo de lo que has dicho de los test, ayer hice un episodio en el Daily donde estuve hablando de los test estos de 20 minutos y tal, porque una persona, un oyente que dijo en Telegram, dice que había estado 2 meses entrenando bien y el tele salía igual. Decía que no mejoraba. Digo, pero si está entrenando mejor, los datos corriendo, los datos de los entrenamientos te salen mejor, lo que no te sale bien es el test, pero tú sí has mejorado, ¿no? Entonces, un poco estuvimos ahí hablando sobre eso y luego en el episodio también estuve comentando cosillas de sobre los test, por si alguien quiere escucharlo. Y bueno, en cuanto a los duatlones, pues yo voy a hacer algunos de esos. Calasparra voy a hacerlo, Yecla posiblemente también. Torre Pacheco no, porque coincide con Alcobendas y este año queremos ir a las competiciones nacionales, queremos ir a Alcobendas, tenemos que intentar pillar plaza de la autonomía, ¿sabes? Que no es tan sencillo.
y queremos ir con 10 deportistas a ver si podemos ascender a segunda división. Entonces vamos a luchar por eso este año, tío. A ver, no sé si Trimpulso tenéis esa... Ya que estoy te lo pregunto, ¿tenéis esa idea de ir allí? No han dicho nada, pero bueno, si quieren sacar equipo yo lo cambio uno por otro, a mí no me importa, ¿sabes? No me parece algo... Sí, lo que pasa es que... No es importante ir a Torre Pacheco para mí. Yo estoy viendo los criterios porque la prueba esta, Pablo Pérez Matas, que ya hemos hablado de él, es mi mentor en todos estos temas. Yo siempre estoy dándole el follón con los temas de las ligas nacionales y tal. Un día me va a mandar a hacer puñetas porque estoy siempre dándole la brasa. Y esa prueba es la importante para poder ascender a segunda división. Y estoy mirando el ranking y tal, y lo único es que a nosotros nos pueden quitar la plaza de Murcia, si no me equivoco, a lo mejor me estoy columpiando, creo que no, en Murcia, es CT Murcia. Por ejemplo, Vitec, vosotros no podéis quitárnosla porque estáis detrás de nosotros en el ranking nacional, igual que, por ejemplo, Archena también está detrás. Entonces, pues son equipos que yo tenía pensado, digo, pues posiblemente estos dos equipos vayan o tengan intención de ir, pero no, estáis detrás de nosotros. Entonces, en cierto modo, pues me da un poco igual ya. Sí, pero Murcia sí que está por delante. Sí, entonces, pero no sé si Murcia sacará algo ahí de balón, ¿sabes? No lo sé. Creo que todos los años están sacando equipos. De todas formas, hablaré con alguien de Murcia, con alguien que esté en Murcia para comentárselo. Se lo diré a Josemi a ver si van a ir para saberlo. De todas formas, la federación también sabe nuestra intención de participar en esta prueba, en esta y en la de A Coruña también, que es el 7 de junio de triatlón, ¿sabes? Perfecto. En fin, a ver cómo sale la cosa. Hay un paquete, ¿sabes? Porque con 10 personas, madre mía. Sí. Ya, hay que buscarse las mañas. Sí, tío. Bueno, el domingo tienes la toma de tiempo, ¿no? ¿Vas con muchos chavales? Pues sí, llevo unos cuantos, ¿sabes? No sé ahora mismo, porque hice una lista en WhatsApp para pasarlo a la federación, la comida y tal. Por lo menos 10, 12 llevamos, por lo menos. A ver qué tal, a ver cómo sale. Al final la toma de tiempo, esto es lo de todos los años, tío. Yo, mi opinión de la toma de tiempo es que no sirve para absolutamente nada, tío. Eso lo digo yo. Yo tengo a Tello que quiere ir siempre y porque le motiva y para tal, pero siempre le digo lo mismo. Sí, ve porque te gusta, sí. Pero no te dice nada. O sea, es que no te dice nada. Y sigo pensando que las pruebas que hay no son resolutivas, o sea... Es que no sé. Bueno, es lo que hay, es lo que fomenta la federación. Y ya está. Es un tema recurrente esto todos los años, ya en nuestro programa y en mi daily también. Pero es que las pruebas son para que la gente, por si llega alguno así rebotado que no sabe de lo que estamos hablando. Son nadando, son espérate, a ver, es un 1000. No, un 1000, no, un 400 nadando y un 200. ¿Vale? Espérate, a que me equivoco ahora. No, es un 1000, ¿eh? Un 1000 y un 400. No, y un 100. Y luego a pie. No, y el 100 también. ¿Y el 100 también? Lo voy a mirar en directo porque si no, esto no tiene... Míralo, porque aquí somos dos entrenadores que llevan chavales allí y no sabemos las pruebas. Es que somos así. Es que yo no las preparo. Ya, pero sí, pero es que tienes que saberte las pruebas. Si tú llevas por lo menos 10 o 12 allí, ya, pero no, es que ni las preparamos porque no, es que paso de las pruebas, tío, porque al final yo también. Los chavales les mete mucha presión con la puta toma de tiempo y mira, no paso de ello. Mira, te lo voy a decir ahora mismo. Mira, cadete junior, jornada de mañana. Un 100 y un 400 nadando. ¿Ves cómo no hay 1000? Si el 1000 sabía yo que se había quitado el año pasado ya. Y prueba corriendo son un 1000 y un 200, que el 200 es lo que ya a mí me chirría y dices tú, pero ¿para qué quieres un 200 que se hace en menos de 30 segundos? ¿Vale? Es una prueba súper explosiva que no sirve, no determina absolutamente nada. De hecho, antes había un 400 y gente que yo veía que 400 lo hacía muy bien, chavales muy musculados, chavales muy potentes, muy explosivos. Hacían el 400 muy bien corriendo, pero luego eso no tenía transferencia ninguna a hacer un 5K corriendo a pie, que estos zagales ya están corriendo el 5K en un triatlón, no tenía transferencia. Un 1000, vale, un 1000 es una prueba bastante anaeróbica, que lo hacen por debajo de 250, entonces pues sí, pero el 200, tío, no sirve para nada. Y las pruebas de natación, el 400 y el 100, yo lo veo, a mí sí me gustan esas dos pruebas, porque son pruebas al final, pues el 400 con su máximo oxígeno, ¿no? Y el 100
pues estáis trabajando Gracias. efectivamente en potencia anaeróbica, ¿no? Entonces, bueno. Pero, tío, el 200... No sé, no me entra. No me Siento entra. a pie yo tampoco. Pero solo hay cadete, no hay uno por encima. Solo hay pruebas para hasta cadete. Cadete junior y luego también hay infantiles que pueden apuntarse y hacerla también pueden hacerla, creo que hacen un 100 nadando y el 1000 corriendo o algo así. Ya te digo, Bueno. yo no, los zagales iban a ir, los míos iban a ir a cejín casi todo. Y luego iban a correr al día siguiente la toma de tiempo, ¿sabes? Porque querían hacerla. Digo, mira, y los juniors que están funcionando más, ellos no van a descansar para la toma de tiempo porque pues tengo ahí un par de ellos o 3 que están preparándose pues pruebas importantes y yo no bajo para la toma de tiempo esta porque es que te digo que no le encuentro sentido. Yo lo siento y me gusta el día, ¿sabes? Me gusta ir allí, echar el día, tal, pero es que no le encuentro mucho fuste, sinceramente. No sé. Bueno, no pues sé. nada. Es que así. Hay que dar tu opinión y ya está. Yo Sí. la comparto. Yo la comparto. Así que... No, a ver, luego se hacen los listados de las salidas de los campeonatos de España, se mira la toma de tiempo, siempre hay algún crío que sale por ahí, pero es que al final esto era una detección de talento en el pasado y ahora pues a lo mejor te sale algún nadador que decías tú, hostia, el nadador este que bien nada y se ha pegado el 1000 aquí en 3.5 sin entrenar. Ojo con el chaval este que este pinta bien. Pues ya habías detectado ahí a alguien, pero sí. Hoy día ya sabes lo que hay. No sé, creo que la federación, por ejemplo, tiene otros medios la federación, me refiero a la española, tiene otros medios para controlar a los críos a través de los campeonatos que hay tantos, de las pruebas regionales, más que una toma de tiempo, que realmente luego no hay bici y que los chavales cuando se montan en la bici, muchos cambian, otros luego corren más lentos, otros no saben montar en bici, no tienen técnica, en fin, no sé. Bueno, ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? Chaval, queda la opinión. Vamos a ir cortando el tema, que si la entrevista se ha hecho larga, el postmeta casi lo iguala. Esto es lo que es, tío. Esto del postmeta es pajera aquí abierta. Claro que sí. Bueno, tío, nada, despido si quieres y Sí. nos vemos la semana que viene, ¿o qué? Venga, perfecto, tío. Recordad que podéis escuchar este programa en cualquiera de las plataformas de escucha, sobre todo en iVoox, que nos podéis apoyar. Nada más, por nuestra parte, nos escuchamos la próxima semana y nos vemos. Hasta luego. Venga, hasta luego.